Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver un mix de varios ejercicios de series numéricas, no series de potencia, porque las series de potencia son expresiones de la forma f de x igual que para todo x en el intervalo de convergencia tenemos una serie numérica distinta. Entonces, estas son series numéricas o series fijas. Entonces, vamos a ir resolviendo en el espacio que nos queda a la derecha de la pantalla cada problema y después vamos a borrar la solución de cada problema para hacer la del siguiente y dividir este video en tres partes para no hacerlo tan largo. Entonces vamos a resolver cinco problemas ahora y en la siguiente parte vamos a resolver cinco más y así hasta que lleguemos a la tercera parte. Entonces, recordemos de que tenemos muchos métodos de estudio de convergencia de series que son muy parecidos a los métodos de convergencia de las integrales impropias de primera especie, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucho más parecido una serie una serie geométrica a una integral impropia de primer tipo que una de segundo tipo, porque el segundo tipo tiene una discontinuidad de salto infinito, ¿ya? Entonces las series numéricas nunca van a tener esa particularidad, al menos que parte del problema sea darnos cuenta por qué no está bien definida, ¿ya? Entonces, lo que yo decía que el número de métodos no quiere decir de que todos los métodos sean concluyentes. Esa es la primera cosa. Entonces, vamos a decir que vamos a buscar el método ideal para esto y vamos a comentar brevemente si podríamos haberlo hecho por otro método o no. ¿Ya? Entonces, para el primer problema, observamos de que es una serie geométrica con un término general racional. Término general me refiero a lo que está dentro de la sumatoria. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a decir es que una serie geométrica en general, salvo algunas excepciones, converge si la diferencia de grado es mayor a uno, ¿ya? ¿Por qué digo que pueden haber algunas excepciones? Porque en realidad esa no es una regla escrita, sino que se entiende de que estamos ocupando el criterio de comparación de manera implícita, no explícita, porque si no lo estaríamos ocupando. Entonces, la regla no escrita dice que si el numerador tiene uno más de un grado de diferencia con el denominador, la serie debería converger, ¿ya? Y ese es el caso del problema que tenemos ahí. El grado del numerador es uno porque tenemos solamente la expresión 3n, mientras que el grado de abajo es perdón, es 3 porque tenemos un 2n cubo que aporta grado 3 y un término constante que no aporta grado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es que, espero que se haya entendido porque justo pasó una mancha solar y tuve problemas de Wi-Fi. Entonces, lo que vamos a decir es que primero, vamos a decir de que la serie es estrictamente positiva porque su término general es estrictamente positivo, por lo tanto lo que yo estoy sumando son números positivos y si yo sumo números positivos, el resultado de la serie, si es que es convergente, y ya dijimos que debería serlo, tiene que ser un número positivo también porque la suma de positivos no puede dar un negativo. Ojo que hay otras formas de sumar, ¿ya? Como la suma de Ramunov, que no sé si lo pronuncié bien, que es una suma distinta, ¿ya? Entonces estamos pensando en las sumas normales, ¿ya? Entonces la vamos a comparar con la serie que en algunos ramos o en algunos cursos, mejor dicho, le llaman la serie P, ¿ya? Que la serie P es la serie de uno sobre n elevado a un cierto número y ese número lo vamos a elegir de tal forma que sea la diferencia entre los dos grados, ¿ya? En este caso, como habíamos dicho, que teníamos grado 3 abajo y grado uno abajo, 3 se hace el numerador primero, el denominador primero, perdón, 3 menos uno es 2. Por lo tanto, vamos a ocupar la serie uno sobre n elevado a p con p igual a 2. Por eso lo pongo en rojo, y vamos a decir de que como 2, que es el número que está ahí, mayor que cero. Notemos de que en este caso tiene que obligatoriamente la serie partir con un número mayor que cero, porque la serie uno sobre n al cuadrado o n elevado a cualquier cosa no está definida para el cero, ¿ya? Por lo tanto, recordemos, no deberíamos tener saltos infinitos en en las series numéricas, ¿ya? Entonces, en este caso el problema parte desde n igual a 1, por lo tanto la vamos a comparar con una serie también partiendo desde n igual a 1, pero lo que también se dice es que en realidad no importa el punto de partida, sino que importa cómo es la serie en
en el largo plazo, en el fondo, cuando los términos empiezan a ser grandes, ¿ya? Entonces, aquí puse mayor que cero, pero en realidad es mayor que uno, ¿ya? Por lo tanto, como se cumple esta desigualdad estricta, tiene que ser mayor estricto que uno, vamos a decir de que esta serie, la que estamos ocupando de punto de comparación, que también es positiva, ya sabemos que es convergente. ¿Ya? Aquí podemos agregar de que también es positiva, porque la idea de la comparación al límite es que las dos sean estrictamente positivas o las dos sean estrictamente negativas, ¿ya? Estrictamente negativa en realidad es para que sean comparables, ¿ya? Si las dos son estrictamente negativas, la división de un negativo con un negativo me va a dar positivo, ¿ya? Entonces lo importante es que sean o siempre positivas o siempre negativas. En general va a pasar de que son siempre positivas, pero hay que chequearlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama la comparación asintótica o al límite, que dice que tenemos que hacer la división entre la que no conocemos, el término general de la que no conocemos, o sea, sin la sumatoria, dividido por el término general de la serie que sí sabemos que converge porque, como dijimos, es una serie del tipo n elevado a p en el denominador con p mayor que 1. Y justamente la gracia de elegir el número 2 como diferencia es porque cuando hago la operatoria, esto me va a quedar 3 elevado a n cubo dividido por 2 n cubo menos 1. O sea, después de que hago la división, y por eso tengo que elegirlo así, el grado del nuevo denominador y del nuevo numerador, en este caso solamente cambié el numerador, pero podrían cambiar los dos, eh, pasó a ser del mismo grado, arriba y abajo. Por lo tanto, cuando yo hago la multiplicación de n cubo dividido por n cubo para simplificar las potencias de los términos que se hacen infinitos, eh, observemos de que este se usa para dividir esta y la de arriba se ocupa para dividir lo de abajo, ¿ya? Como es n cubo dividido por n cubo, está en rojo porque es un 1 conveniente. Por lo tanto, el límite me va a quedar de la forma 3 dividido por 2 menos 1 sobre n cubo. Es muy importante que no se salten ese paso, porque si se saltan ese paso, pueden llegar igual a la respuesta. Pueden decir que en realidad el coeficiente del término dominante dividido por el coeficiente del término dominante del denominador nos da el valor del límite, pero eso puede parecer brujería. Entonces, cuando hacen la división, ahí ya pueden decir que 3 converge a 3 porque es una sucesión finita, 2 converge a 2 porque es una función constante y finita, constante en realidad más que finita, y 1 sobre n cubo es una sucesión constante que tiende a cero. Por lo tanto, esto tiende a 3 dividido por 2 menos cero, que eso es simplemente 3 dividido por 2. O sea, pueden hacer este límite muy rápido o con mayor detalle dependiendo de lo que necesite o exija su profesor, ¿ya? Lo importante de este límite no es el valor, sino que es estrictamente positivo, ¿ya? No me sirve el cero, ¿ya? Por eso intento equiparar los grados cuando hago la comparación al límite. Pero eh, si la división me da un número mayor que cero, quiere decir que son similares para los números muy grandes. Y eso quiere decir de que la convergencia es simultánea. Por lo tanto, como la convergencia es simultánea, podemos afirmar de que la que no sabíamos converge por comparación al límite. Y aquí le vamos a poner asintótica, ¿ya? Asintótica y al límite, asintótica tiene el tilde en la O. Ya, entonces como dijimos ahí, converge por comparación asintótica. Entonces, esa sería la solución o una de las soluciones, ¿ya? También se podría ocupar acotamiento, pero hay que tener cuidado con el acotamiento porque el acotamiento requiere hacer un trabajo más cuidadoso, ¿ya? Porque tenemos que estar seguros de que la cota superior sea efectivamente más grande que la original, ¿ya? Entonces, sí se puede hacer por acotamiento, lo pueden intentar. Rápidamente uno puede decir de que eh, 3 dividido por n, 2n cubo menos uno, ¿ya? Y aquí este 2n cubo menos uno lo podemos escribir como n cubo más n cubo menos uno. Y n cubo menos uno es estrictamente positivo, por lo tanto, si yo elimino esa parte,
el n cubo menos uno me refiero, me quedo simplemente con 3n dividido por 2, perdón, eliminé un n cubo y el menos uno porque n cubo menos uno a lo menos es cero. Por lo tanto, si yo quito esa parte, ahí me salté el paso de la suma, pero lo dije. En realidad esto es menor o igual que n, perdón, 3 dividido por n cuadrado. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tenemos una cota superior que es con la serie 3 dividido por n cuadrado, que es el triple de la serie que yo estoy ocupando acá. Por lo tanto, yo sé que converge porque está multiplicada por 3 simplemente. Si ese valor, 1 sobre n cuadrado, que entre paréntesis vale pi cuadrado dividido por 6, que se conoce como el problema de Basilea, la que yo llegué como cota va a ser pi cuadrado dividido por 6 multiplicado por 3. Ahí si me equivoqué en el número no importa. Lo importante es que converge, por lo tanto también se puede demostrar de que converge por acotamiento. Entonces aquí uno puede decir que converge por acotamiento. ¿Ya? Pero como digo, solamente lo menciono como complemento. No es necesario que hagan dos demostraciones para demostrar de que algo converge y diverge. No les vaya a pasar de que lleguen por un método que converge y por otro método que diverge. Quiere decir que uno de los dos métodos está mal, o los dos incluso. Entonces quiere decir de que hubo una contradicción. Entonces, si hay una contradicción, quiere decir que hay algo que está mal empleado. Entonces, lo que quería comentar es que este lo resolvimos por convergencia, por comparación asintótica. También se puede demostrar por acotamiento, pero hay que tener más cuidado. Y no les recomiendo para las series racionales el criterio de la razón, porque lo que les va a pasar es que el criterio de la razón les va a dar igual a uno, el límite, y eso es no concluyente. Entonces, para no entrar más en detalle, también se podría hacer con el criterio de la integral, ¿ya? Pero el criterio de la integral requiere que integremos, ¿ya? Y puede ser de que esa integral no sea fácil o al menos no rápida de integrar, por lo tanto, el criterio de la integral puede funcionar, sí, pero no es el camino que yo recomiendo, ¿ya? De cualquier forma que lo hagan, o van a llegar a que algo no es concluyente, o van a llegar a que converge, no pueden llegar a que diverge, ¿ya? Entonces, hasta ahí el problema uno. Entonces, ahora vamos a continuar con el resto de los problemas. Ya. Para el problema 2 observamos que no está escrito en formato de serie, sino que está eh, de manera explícita hasta el cuarto término de la serie, y después tiene puntos suspensivos, lo que quiere decir que es una suma infinita. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es encontrar una forma de escribirla en formato serie numérica. Entonces, lo que vamos a decir y lo que nos vamos a fijar es que el primer término es positivo, el segundo término es negativo, el segundo es positivo y el tercero es negativo, por lo tanto es una serie alternada. Por lo tanto, la vamos a escribir como menos uno. Y aquí importante, si le damos partida desde el n igual a uno, ¿ya? Quiere decir que como el primer término es positivo, este tiene que estar elevado a n más uno solamente para que sea consistente con lo que está ahí en el problema, si no estaríamos analizando una serie que es parecida a la que está planteada en el problema 2, pero que parte con un número negativo. Por lo tanto, la convergencia o divergencia le da igual, pero el resultado numérico no va a ser el mismo. De hecho, va a ser el negativo del otro resultado, así que converge. Y por supuesto que si es divergente, uno va a ser infinito y el otro va a ser menos infinito, pero ahí no entramos en detalle del infinito, sino que simplemente decimos que diverge. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, nos damos cuenta que en el denominador tenemos la sumatoria, o mejor dicho, la serie de los impares. Uno, porque aquí, aunque no esté escrito, hay un 1, después pasa 3, después pasa 5 y después pasa 7. Como dijimos que n partía desde uno, vamos a definirlo como el término general del denominador como 2n. 2 por uno son 2, por lo tanto le tengo que restar uno para que comience el denominador desde el uno. Y podemos reemplazar un par de valores para darnos cuenta que está funcionando. Cuando n vale 2, va a ser 2 por 2, que es 4, menos uno, 3. Y arriba me va a dar menos uno elevado a un número impar, por lo tanto va a ser menos uno dividido por 3. Por lo tanto, esta serie es la misma suma o suma alternada que tenemos en el ejercicio 1, en el ejercicio 2, perdón, pero de manera en formato serie numérica, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es separarla, porque así está bien escrita, numerador dividido por denominador, pero lo que vamos a hacer es escribirla como un cociente. Perdón, no como un cociente, como un producto.
¿ya? ¿Por qué? Porque la serie alternada se tiene que analizar como un producto, no como un cociente, ¿ya? Porque lo que nos interesa evaluar es la sucesión, que le vamos a llamar a sub n, que está multiplicada por el término que alterna de signo. ¿Ya? Ahí voy a esperar que se escriba, porque tengo un poco de delay por el problema de la conexión. Entonces vamos a decir de que esa va a ser nuestra a sub n, o sea, el término que está multiplicado por menos 1 elevado a 2 a n más 1. No es lo que está dividido, porque si no vamos a llegar a algo que no nos va a servir, ¿ya? Tiene que ser siempre en el formato una parte que alterna multiplicada por otra parte. Entonces, vamos a hacer el procedimiento para analizar si esa serie converge o no. Entonces, lo que vamos a hacer es primero verificar o corroborar, ¿ya? A veces a simple vista es muy fácil ver, de que efectivamente la serie A sub n que yo definí es estrictamente decreciente, o lo que se dice en matemática más formalmente como si es monótona decreciente. ¿Ya? Vamos a dejar un espacio por si no nos alcanza. Entonces, ¿cuál es la sucesión? En mi caso es 1 sobre 2n menos 1, y por eso es importante que sea 1 dividido por eso, porque si lo hubiéramos hecho con el dividido, habríamos llegado a todo lo contrario, de que efectivamente no es decreciente, sino que es creciente, ¿ya? Y no habría estado bien definido. Entonces, si a sub n es 1 sobre 2n menos 1, que es lo que yo escribí en el término general de la serie, ¿cuánto sería a sub n más 1? Simplemente tenemos que, donde dice n, cambiar por n más 1 menos 1 y hacer operaciones para ver si efectivamente se verifica esa desigualdad. Para ver si se verifica o no esa desigualdad, lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados por 2n menos 1, y este término que está con un paréntesis lo voy a escribir como 2n más 2 menos 1, o sea, 2n más 1. ¿Ya? Y esos términos son estrictamente positivos, por lo tanto no afectan el sentido de la desigualdad. Al multiplicar esos términos que están en rojo, al lado izquierdo nos va a quedar simplemente 2n menos 1 menor que, simplificando aquí, 2n más 1. Observemos que esto es lo mismo que haber elevado a menos 1, pero cuando elevamos a menos 1, como elevar a menos 1 es una función estrictamente decreciente, elevamos a menos 1 sí, pero tiene que cambiarse el sentido de la desigualdad. Por eso yo recomiendo que mejor multipliquemos. Y nos damos cuenta que en esta desigualdad se van a eliminar los términos que dependen de n, por lo tanto vamos a llegar a una desigualdad que no depende de n y que se verifica que es siempre verdadera. Como es siempre verdadera, quiere decir que efectivamente lo que yo pensaba, que a sub n más 1 es menor que a sub n, se cumple. Ese es el primer requisito de la convergencia de la serie alternada. El segundo requisito es que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiene que dar igual a cero. Y si se cumplen esas dos condiciones, la serie es alternadamente convergente. O sea, la serie alternada es convergente. Si yo analizo el término general, que es 2n menos 1, y de nuevo, esto lo estamos aplicando para a sub n, no para el menos 1 por a sub n, porque si no está incorrecto. Lo que tenemos que ver es el término general que está multiplicado por la parte que cambia de signo, ¿ya? Y nos quedamos con la parte que idealmente sea positivo, porque si es negativo, tendríamos que analizar al revés, que es, que es decreciente pero en valor absoluto. Entonces, por eso tratamos de generar que siempre la sub n sea positivo, para que sea decreciente, positivo y convergente a cero. Y este claramente vale cero, porque es un 1 que es constante, y el término de abajo, 2n menos 1, solamente crece. Por lo tanto, 1 dividido por algo que tiende a infinito, tiende a cero. Por lo tanto, se verifican las dos condiciones. Por lo tanto, podemos afirmar de que esta serie es convergente, y ahí se le puede agregar por el criterio de la serie alternada, que también se llama criterio de Leibniz, por el matemático Leibniz. Entonces, esa sería la solución del problema 2. No lo hagan
por el criterio del valor absoluto, porque si aplicamos valor absoluto van a llegar a una serie divergente, ¿ya? Y si diverge en valor absoluto, no podemos afirmar nada de la serie sin valor absoluto. Por lo tanto, si hacen el criterio de la serie absoluta, va a ser no concluyente, ¿ya? Si aplican el criterio de la serie absoluta, pueden verificar de que sea divergente por el grado, porque tiene grado 1 abajo y arriba tiene 0. Por lo tanto, el grado de abajo es 1, por lo tanto es muy parecida a la serie armónica, que es divergente, ¿ya? ¿Lo pueden hacer por el criterio de la integral? Tampoco, porque estaríamos obligados a ocupar el valor absoluto. Y ya dijimos que con valor absoluto converge porque esta serie, le vamos a poner un apellido, esta serie en realidad converge condicionalmente, ¿ya? Algunas convergen absolutamente. Si converge absolutamente, entonces converge sin valor absoluto. Pero si converge solo con la condición que no me pongan valor absoluto, le pueden poner el apellido converge condicionalmente. Ahí no sé si se entiende el condicionalmente, pero lo aprovecho de decir, ¿ya? Entonces, también verifiquen que la pregunta sea convergencia o que me especifiquen el apellido. Y el apellido de la convergencia es absoluta o condicional. En este caso, el apellido de la convergencia, si es que lo preguntan, es condicional, ¿ya? ¿Qué otro método? El criterio del cociente o ratio no funciona para series alternadas, por lo tanto tendríamos que poner valor absoluto y ya dijimos que esa era divergente y además el criterio del ratio va a ser no concluyente. ¿Ya? Así que hasta ahí el problema 2, vamos a seguir con el problema 3. Ya, ahí aproveché de ponerle los apellidos en las que sabemos porque en realidad como la otra es siempre positiva, también converge absolutamente. ¿Ya? Problema 3. El problema 3 es otra serie alternada, por lo tanto, lo que vamos a decir de que ahora, en mi caso, a sub n, que es lo que multiplica a la parte alternada, es 2n menos 1 dividido por 3n más 1. ¿Ya? Y no vamos a demostrar que es creciente o decreciente porque me doy cuenta de que límite, voy a partir por el segundo criterio, límite cuando n tiende a infinito de 2n menos 1 dividido por 3n más 1, ¿ya? Se multiplica arriba y abajo por n sobre n o 1 sobre n dividido por 1 sobre n, que es lo mismo. Es un 1 conveniente, por lo tanto aquí nos preocupamos de los términos dominantes. Este que me queda 2, este me queda menos 1 dividido por n, este me queda 3 y este me queda más 1 dividido por n. Este converge a 0, este converge a 0, por lo tanto este límite converge a 2 tercios. Ya. Y como el límite converge a 2 tercios para el término general de la parte alternada, podemos decir de que diverge, porque ya no se cumplió una de las dos condiciones, de la serie alternada me refiero, ¿ya? También lo pueden verificar con el criterio de em, el criterio de la divergencia, pero cuidado, porque con el criterio de la divergencia le va a dar que no existe porque está con el menos 1 elevado a n, ¿ya? Porque el menos 1 elevado a n hace que eso a veces valga 2 tercios y a veces valga menos 2 tercios. Entonces, recuerden, podemos analizar el límite, y el límite existe de la parte que está multiplicado por el criterio la parte que está multiplicada por la parte que alterna de signo, ¿ya? Por lo tanto, es divergente. Si le aplicamos valor absoluto, también es divergente, pero que sea divergente en valor absoluto no prueba que sea divergente sin valor absoluto, por lo tanto solamente afirmamos de que diverge. Tampoco podemos ocupar otros criterios porque el criterio de la integral requiere que sea siempre positivo, el criterio del cociente también requiere que sea siempre positivo, etcétera, etcétera. La mayoría de los criterios fallan con esta, pero el criterio de la serie alternada nos dice que como ese límite existe y vale 2 tercios, como es distinto de cero, aquí siempre les recomiendo que hagan esa especificación del distinto de cero para decir que, bueno, ese límite de 2 tercios, ¿qué implica eso? Implica que como no es cero, y es un número positivo pero distinto de cero, quiere decir que el criterio de la serie alternada no se cumple, por lo tanto es divergente. Y la divergencia no tiene apellido, por lo tanto aquí vamos a poner simplemente que diverge. Entonces, seguimos con el problema 4. Ya, en el problema 4 hice una pequeña corrección porque me di cuenta que efectivamente esa serie no puede partir desde k igual 1. Creo que estaba así en el enunciado del problema, porque no está definida para la sucesión k por, bueno, 1000 dividido por k por logaritmo de k al cuadrado. Cuando el k vale 1, el logaritmo se hace 0, por lo tanto estamos dividiendo por 0, por lo tanto no estaría definido porque recordamos, no podemos dividir por 0 en las series numéricas.
¿ya? Entonces, cuando lo hacemos partir desde el 2 solucionamos ese problema. Y además, el partir de k igual a 2 hace que sea estrictamente positivo porque el logaritmo de k además está al cuadrado, pero sin el cuadrado también sería positivo. El 1000 es una constante positiva y el k, como es positivo, también es positivo, por lo tanto esa serie es siempre positiva. ¿Por qué nos sirve saber de que sea siempre positiva? Porque hay métodos que vamos a ocupar o poder ocupar solamente cuando las series sean estrictamente positivas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Podríamos tratar de ocupar el criterio de acotamiento, ¿ya? Pero no va a ser fácil acotar el denominador que tenemos ahí, ¿ya? ¿Podríamos llegar a algo? Sí, podríamos llegar a algo, pero tal vez acotando tendríamos que tener mucho cuidado y tal vez hay otro método más fácil. El criterio del ratio o del cociente no lo hagan, o sea, si quieren inténtenlo, pero van a llegar a que no es concluyente, ¿ya? Porque el límite al que van a llegar va a ser 1, ¿ya? Recordemos de que el 1000 es una constante, por lo tanto ese 1000 puede salir de la serie y no nos preocupamos solamente de los términos k por logaritmo de k al cuadrado. O podemos incluir el 1000, no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a decir, vamos a hablar de la suma, de la sucesión, o sea, del término general, 1000, el 1000 puede estar o no estar, y vamos a hablar de esta sucesión y vamos a evaluar o analizar por qué esa serie sería estrictamente decreciente, que de hecho lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está debajo es estrictamente creciente. Entonces, si yo miro, por ejemplo, y digo que k por logaritmo de k al cuadrado, y lo voy a comparar con el término siguiente, que es k más 1 por logaritmo de k más 1, lo vamos a escribir así, ¿ya? Y notamos de que en realidad eso es verdadero, no es tan fácil de ver o de despejar como en el caso que vimos en el problema 2, pero podemos ver de que efectivamente el, es el producto de dos números positivos mayores a uno y crecientes, ¿ya? Porque el logaritmo es siempre creciente, ¿ya? Y k es siempre creciente y además es mayor a uno. Entonces, claro, tal vez esto no se cumpla o no sea tan claro de ver por el tema de que tendríamos que ordenar los logaritmos, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos la función x por logaritmo cuadrado de x, o sea, nos cambiamos a la versión continua, analizamos la derivada de f, ¿ya? Y la derivada de f, al ser una derivada de producto, va a ser logaritmo cuadrado más x por dos veces logaritmo de x y por regla de la cadena, la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, ¿ya? Entonces voy a escribir esta expresión en un denominador y voy a decirte que esto es divisor común x. Voy a mover esto por acá. Y aquí me va a quedar x. Bueno, voy a factorizar por logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Factor de x, logaritmo de x, más 2, ¿ya? Y ahora voy a analizar cómo son, pensando de que la función la estoy definiendo para los x mayores que el 2, mayores igual que el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el dominio de la serie, ¿ya? No es lo mismo la versión continua que la versión discreta, porque la versión continua podemos derivar, ¿ya? Esa es la única diferencia. Por eso hago un hincapié en separar y analizar la versión continua para hacer la derivada y nunca derivar sucesiones, porque no está definida la derivada para sucesiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver de que todos estos paréntesis son estrictamente positivos, por lo que dijimos antes. Logaritmo de x para los x mayor que el 2 es estrictamente positivo. Y x por logaritmo de x más 2 es estrictamente positivo. Y también el denominador es estrictamente positivo. Por lo tanto, se quiere decir de que la derivada es estrictamente positiva. Y si la derivada es estrictamente positiva, quiere decir de que la función f es creciente. Incluso podemos poner estrictamente. Como es estrictamente creciente, quiere decir de que uno dividido por eso es estrictamente decreciente. Y eso quiere decir de que esta sucesión también es, para hablar de conceptos de sucesiones, vamos a decir de que es monótona decreciente, ¿ya?
Y en realidad nunca habíamos hablado, o al menos en estos problemas, no habíamos hablado de estudiar la monotonía y monotonía decreciente en particular de una sucesión para una serie no alternada. De hecho, porque no lo es, no es alternada como los problemas 2 y 3, ¿ya? Pero el que sea decreciente nos invita a analizar y usar el criterio de la integral. Vamos a mantener el 1000. Vamos a poner aquí x y aquí vamos a poner logaritmo de x al cuadrado. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es tratar de solucionar esa integral impropia ocupando método de integración, que es una de las cosas que no podemos hacer con las series. ¿Ya? Entonces, para esta eh, integral que estamos aquí hablando, vamos a proponer el cambio de variable y igual a logaritmo natural de x, ¿ya? Por lo tanto, su diferencial va a ser de x dividido por x, porque estamos derivando y multiplicando por el diferencial. Y ahora, como tenemos que hacer la integral ahora en términos de la nueva variable que sí, que va a ser más fácil que la que tenemos ahí, vamos a colocar acá en los nuevos límites de integración para la variable y, que iba desde el logaritmo natural del 2 a límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x, ¿ya? Como el logaritmo de x es una función creciente y no acotada, quiere decir de que para el i también está en el infinito positivo, ¿ya? Pero eso, analícenlo porque no es siempre así, porque podría ser de que estuviéramos hablando de una función que fuera creciente pero no acotada, perdón, creciente pero acotada, como por ejemplo la arcotangente, ¿ya? La arcotangente es siempre creciente, sí, porque su derivada es positiva, pero su cuota superior es el pi sobre 2, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en ese caso, el límite de nueva integración, si fuera arcotangente el cambio de variable, sería pi sobre 2, por dar un ejemplo, ¿ya? En este caso, como es creciente pero no acotada, quiere decir que también el límite superior va a ser infinito cuando pasamos al mundo de las i. Mantenemos el 1000 porque es una constante. Yo sé que esa integral ese 1000 puede salir de la integral también, así como podría salir de la sumatoria. Y fíjense que de x dividido por x es el diferencial de y, por lo tanto, ya no tengo que escribir x. Simplemente voy a colocar y cuadrado, ¿ya? Y ahora tienen dos opciones. Seguimos integrando o decimos que esto converge porque en realidad eh, esta converge no por el 1000 sino que por el 2 que es mayor que 1. Porque al igual que una serie desde el 1 al infinito, la integral desde 1 a infinito de una variable elevado a p converge si es que el p es mayor que 1. Yo sé que ahí está integrada desde el logaritmo de 2 a infinito, pero eso no importa, no importa el punto de partida. Lo que importa es que sea integral de primera especie, ¿ya? O lo que podemos hacer, aquí ya podemos afirmar de que converge, o seguimos calculando y decimos que esto, bueno, va a ser límite cuando hay un parámetro que tiende a infinito, y la primitiva de 1000 dividido por i cuadrado es simplemente menos 1000 dividido por i. Entonces aquí ponemos 1000 dividido por i, eso haciendo la integración, y evaluamos en los límites de integración invertidos. ¿Por qué? Porque cambiamos el signo, porque es negativa, ¿ya? Y aquí ponemos el parámetro b. Entonces, cuando evaluamos el logaritmo de 2, esto nos da simplemente 1000 dividido por logaritmo de 2, que no importa lo que sea, es un número real. Y cuando evaluamos cuando b tiende a infinito, 1000 dividido por b tiende a cero. Por lo tanto, cuando aplico la regla de Parrow, teorema fundamental, esto me da simplemente 1000 dividido por logaritmo de 2, que es un número real, por lo tanto converge, ¿ya? Entonces, dos posibilidades. Cuando hacemos el cambio de variable, podemos detenernos ahí en el paso previo o seguir integrando, ¿ya? Si la integral converge, quiere decir de que esta serie no vale lo mismo que la integral, porque vimos que la integral vale 1000 dividido por logaritmo de 2, ¿ya? Pero la serie es solamente una estimación de la integral impropia y no el valor real. Por lo tanto, esta converge. Y como es siempre positiva, podemos decir de que converge absolutamente. Entonces, no hay otro método, o al menos a mí no se me ocurre otro método, porque ya dijimos, el criterio del cociente, la raíz enésima, todos me van a dar no concluyente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo es una serie de la forma i elevado a p disfrazada, ¿ya?
porque tiene el logaritmo, pero tiene además la derivada del logaritmo metida ahí. Entonces, en realidad, yo no puedo hacer el cambio en la serie. Aquí no puedo hacer decir y igual al logaritmo de x y entonces paso a hacer una nueva serie. No. ¿Por qué? Porque no tengo el diferencial. Esa es la diferencia entre una serie y una integral improper. Entonces aquí vamos a colocar que esta converge absolutamente. ¿Ya? Voy a pausar el video y seguimos con el quinto problema. Ya. Entonces, lo que tenemos ahora es una serie que tiene una parte con un logaritmo y tiene una parte con una exponencial. ¿Ya? Primero que todo, el logaritmo es una función acotada creciente, perdón, de nuevo, no acotada, creciente, ¿ya? Y la exponencial es creciente, también es no acotada, pero tiene la diferencia de que si nosotros, por ejemplo, hacemos un gráfico de de las versiones continuas y ponemos aquí, por ejemplo, la función constante igual a x, que es la recta, la función de identidad, ¿ya? Aquí ponemos el logaritmo, ¿ya? Vamos a decir que el logaritmo es algo así. Y después ponemos la exponencial en base 2, por ejemplo. Lo que tenemos que saber es que la exponencial es mucho más grande que la recta en el infinito y la recta es mucho más grande que el logaritmo, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un logaritmo, en realidad el logaritmo no pesa. Así que nos vamos a preocupar solamente de si tuviéramos la exponencial sin el logaritmo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un abuso, ¿ya? Vamos a analizar la expresión logaritmo de k dividido por 2 elevado a k y vamos a decir de que esto es menor o igual que k dividido por 2 elevado a k. Si quieren, no hagan esta parte. Eso es lo que quiero decir. O sea, si quieren, analicemos la serie con el logaritmo, ¿ya? Pero podemos cambiar por una versión un poco más grande, cambiando, en lugar de poner logaritmo de k, ponemos algo que sabemos que es más grande, que es k. Esto funciona para los positivos, porque en realidad la función identidad no es siempre más grande que el logaritmo, salvo para los positivos, ¿ya? Y trabajemos con esta serie. Si esta serie converge, la serie del medio, que es logaritmo de k dividido por 2 elevado a k, va a converger por acotamiento. Pero digo, si no lo quieren hacer así, háganlo directamente con el paso que voy a hacer ahora, pero aplicado al logaritmo de k. La única diferencia es que el logaritmo es un poco más difícil de manejar, ¿ya? Pero van a llegar a lo mismo. Y apliquemos para esta serie k dividido por 2 elevado a k. Aplicamos el criterio de la razón por dos motivos. Porque es positiva siempre y porque tiene una exponencial. Entonces, la regla no escrita dice que si tenemos exponenciales o factoriales o la combinación de ambos, vamos a ocupar siempre el criterio de la razón. Entonces, el criterio de la razón dice que hay que calcular un cierto límite que le vamos a llamar L, donde aplicamos el límite, ocupemos la variable k. El término siguiente del término general, o sea, k más 1 dividido por 2 elevado a k más 1, ese es a sub k más 1, aplicado a este término general, dividido por a sub k. Y simplifiquemos lo que se pueda de este límite. Ponemos k. Y ahora, vamos a agrupar los polinomios con los polinomios. K más 1 es un polinomio, aunque sea k, dividido por k. Y las exponenciales con las exponenciales. Cuidado con el sentido. ¿Ya? 2 elevado a k dividido por 2 elevado a k más 1, lo podemos simplificar y decir 2 elevado a k menos 1, por álgebra de exponenciales. Perdón. 2 elevado. Ah, ahora sí. 2 elevado a k menos 1. Y este límite, k más 1 dividido por k, multiplicando por k arriba y abajo, me va a quedar 1 más 1 sobre k dividido por 1. O sea, me queda 1
como siempre. De hecho, he hecho muchas versiones de ese límite y en todas depende del término dominante, del numerador y el del denominador, que es uno dividido por uno es uno. Por lo tanto, ahí pueden hacer todos los detalles que ustedes quieran, pero van a llegar a que el límite es uno, por lo que dijimos recién, por 2 elevado a menos uno. Y cuidado, 2 elevado a menos uno no es menos 2, es uno sobre 2. Y siempre en el límite del cociente concluyan, especifiquen de que es menor que uno. ¿Ya? Si es menor que uno, el test dice que la integral, perdón, la integral, la serie positiva es convergente. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que esta es convergente. De hecho, esta es convergente absolutamente. Ya, pero yo estoy analizando la de arriba. Entonces lo que yo dije, como esta es convergente, absolutamente, esta es convergente por acotamiento. Entonces ahí combinamos dos cosas, dos métodos en el fondo. Cambiamos una serie numérica por una un poco más fácil de manejar, que es más grande, y tuvimos la suerte de que la más grande igual converge. Si la más grande diverge, no podemos afirmar nada de la del medio porque el teorema de acotamiento necesita que si vamos a analizar una que está en el medio, tiene que tener una cota inferior, que es el cero, y en este caso una cota superior que converge también. Esta dijimos que converge por el criterio de la razón. ¿Ya? Por lo tanto, combinamos dos métodos. Combinamos el método de la convergencia del criterio de la razón o del cociente y la convergencia por acotamiento. Si alguien lo quiere hacer directamente con el criterio de la razón, va a llegar a lo mismo, solamente que va a llegar a un límite un poco más complicado, pero que también se puede demostrar de que vale, al igual que con el criterio del cociente para la segunda sucesión que ocupamos, también van a llegar a que es un medio, pero con la diferencia de que van a tener que demostrar de que logaritmo de k más uno, bueno, puse n, pero era k, dividido por logaritmo de k. Ese límite vale uno también, pero para demostrar ese tenemos que llegar, pasar a su parte continua y resolverlo por L'Hopital, ¿ya? Igual hay otras formas de resolverlo, pero la más fácil y la más directa es ocupar la versión continua y resolverlo por L'Hopital, ¿ya? Entonces, para ahorrarnos ese límite, yo lo que propuse fue combinar dos métodos, el agotamiento y el criterio de la razón. Por lo tanto, con esto terminamos la primera parte del video y podemos decir de que también, como es positivo siempre, esta también converge absolutamente. Entonces, las conclusiones son ocupando métodos, pero también comentamos de que se podían hacer por algunos, tengo que esperar que se estabilice, em, que algunas cosas se pueden hacer por varios métodos y otras cosas no se podían hacer por tantos métodos. Entonces hay que tener cuidado con el método que uno elige y por qué lo está eligiendo, ¿ya? También porque de alguna forma intuye cuál es el resultado. Entonces, ese sería el video de la primera parte. Si les gustó, suscríbanse al canal. Yo soy Natolino, este es el canal de Automáticas y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos en la segunda parte. Chao.